Eso sí. Pero no, hermano, hemos estado enseñando en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver algunos acontecimientos, hermanos, acontecimientos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en estos días, si alguien te pregunta y te dice, oye, ¿qué celebramos en estos días? Pues sencillamente usted le dice el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Navidad quiere decir nacimiento, ¿verdad? Navidad. Pero algunos acontecimientos, hermanos, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar mirando. El profeta Isaías, hermanos, él profetizó 739 años antes de Cristo. Isaías profetizó, Isaías 7:14 dice que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel, hermano? La palabra Emmanuel. Dios con nosotros, ¿verdad? Dios con nosotros. Entonces eso se fue profetizado y allá en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ellos cumplieron todo bajo la ley, llevaron al niño, lo circuncidaron al 8º día y le pusieron por nombre Jesús. Ellos presentaron también su ofrenda, hermanos, de las 2 palomas, 2 palominos, ¿verdad? Y llevaron su ofrenda y ellos, hermanos, le pusieron por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir, hermanos? Jesús, ¿qué quiere decir? Salvador. Jesús quiere decir Salvador. Amén. Salvador. Así es de que, hermanos, Isaías profetizó acerca del niño allá en Isaías 9:6. Dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿verdad? Está hablando de Cristo. Se fue profetizado. También, hermanos, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios. Entonces, Gabriel está delante de Dios y es enviado a dar mensajes muy importantes y fue enviado. Miguel está delante de Dios también, es el general de los escuadrones de los ejércitos de Dios, pero Gabriel sí es el que está delante de Dios para ir y llevar mensajes, lo cual él hizo, ¿verdad? Él hizo en su tiempo. Y primeramente, vamos a ver en nuestras Biblias, hermanos, allá en San Lucas capítulo 1, San Lucas capítulo 1, acontecimientos muy importantes acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hubo algunos acontecimientos, hermanos, que llenan nuestro corazón, nuestra vida, y que debemos de analizar para nosotros, hermanos, afirmarnos y saber la bella historia. Cada uno de nosotros debemos de saber la bella historia, lo que aconteció, cómo pasó, quién fue, quién anunció a quién. Aquí, hermanos, primeramente el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios y se le presenta a Zacarías cuando Zacarías ofrecía su sacrificio, ¿verdad? Que 1000 años antes el rey David había establecido. Allá en el libro de las Crónicas nos anuncia eso, que ya se había establecido esto y a Zacarías le tocó en su turno. Los sacerdotes tenían que ir en su turno y ofrecían los sacrificios, y cuando le toca a Zacarías, él va y entra en el templo y dice que a su mano derecha ahí viene el ángel, ¿verdad? El ángel Gabriel, y habla con él y le dice, Zacarías, tu oración ha sido oída. Zacarías también, hermanos, él oraba a Dios por un hijo. ¿Cuál era esa oración? No la menciona, pero allí, bueno, vamos a leer Lucas capítulo 1, hermanos. Dice aquí, antes de seguir adelante, hermanos, no nos queda mucho tiempo, el tiempo rápido se va. Vamos a orar y luego vamos a seguir, amén. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, gracias por el tiempo que nos permite estar aquí, Señor. Pedimos que bendiga su palabra, Señor. Bendice el tiempo aquí que usted nos da de escudriñar este bendito libro. Gracias por la bella historia, Señor, que nos anuncia, nos habla acerca del niño que nos fue dado, el niño que fue nacido y el hijo que nos fue dado, que nos fue dado a nosotros como regalo, que fue nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendice a los hermanos, bendice el estudio de tu palabra, y Espíritu bendito de Dios, nos humillamos delante de su presencia para que usted nos hable y nos enseñe, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Bueno,
Primero, hermanos, a Zacarías se le presenta en el templo y dice aquí Lucas, hermanos, 1:5, dice, hubo en los días de Herodes, ¿ya están ahí, hermanos? Dice, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora, María y Elizabeth eran parientes, ¿verdad? Entonces venían del linaje, venían de las hijas de Aarón. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los caminos y mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo. Note este punto aquí, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Entonces aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, fue establecido este orden por el rey David, y fue establecido 1000 años antes. Así de que él seguía ese orden y le toca a él su turno, era el 8º turno. Bueno, conforme a la costumbre, dice, del sacerdocio, le tocó el suerte ofrecer el incienso estando él en el santuario del Señor. Y toda la multitud, dice, del pueblo estaba afuera, dice, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel, dice, del Señor, puesto en pie a la derecha del templo, del altar del incienso. Y se turbó Zacarías y al verle, dice, le sobrecogió temor. Pues claro, ¿verdad? Tuvo miedo, un temor, que será esto, ¿verdad? Era algo grande. Pero el ángel le dijo, mira, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz, dice, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Este es el Juan Bautista, el tremendo predicador, tremendo siervo de Dios. Juan Bautista, hermanos, era 6 meses mayor que Cristo. Entonces dice aquí, tendrás gozo y alegría. Muchos, dice, se regocijarán de su nacimiento. Muchos. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esta es la respuesta a muchos que dicen, pastor, ¿qué si un niño muere chiquito y irá al cielo o no? Sí, va a ir al cielo, va a ir al cielo. Aquí menciona que desde chiquito Dios está interesado en los niños. Un niño inocente, una mente pura, sana, que no sabe discernir entre la mano derecha e izquierda. Un niño que muere va al cielo con Dios. Hijos de Dios, hijos de cristianos, ¿verdad? Va al cielo cuando mueren. Bueno, aquí, hermanos, a Zacarías le correspondía dar el sacerdocio. Mire ya en 1 de Crónicas, capítulo 24. 1 de Crónicas, capítulo 24. Rápidamente aquí, hermanos, solamente para confirmar lo que se nos acaba de anunciar aquí en San Lucas, que Zacarías, el ángel se le presenta a Zacarías y le da un anuncio acerca de este niño que vino a ser Juan Bautista. Pero aquí Zacarías, hermanos, mire en el versículo 7, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Sedaías, la tercera a Erim, la cuarta Seorim. Este es el orden de los sacerdotes que tenían que ofrecer. La quinta Malquías, la sexta a Miamín, la séptima a Cos, la octava a Abdías. Aquí menciona Abdías. Zacarías, hermanos, él estaba dando el sacerdocio, estaba ofreciendo el servicio y le tocaba en su tiempo. La octava en el 8º mes le tocó a él dar su sacerdocio. Bueno, el ángel Gabriel se presenta primeramente a Zacarías, luego se le presenta a María. Noten en Lucas 1:26. Dice aquí, bueno, miremos todavía, hermanos, miremos todavía acerca de que el ángel se le presenta a Zacarías, todavía en el versículo 18, dice, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Allá en San Lucas 1:18, ¿en qué conoceré esto? Todavía está hablando Zacarías con el ángel Gabriel. Le dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Dice que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora dice, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales
se cumplirán a su tiempo. Entonces, aquí todo esto se cumplió, ¿verdad? Y en el versículo 23 dice, cumplido los días de su ministerio, dice, se fue a su casa. Zacarías, después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor. Dice, en los días en que se dignó quitar la afrenta, mi afrenta, dice, entre los hombres, por causa pues de que no tenían niño. Entonces, ahora el ángel va y se le presenta a María. Versículo 26. Al 6º mes, el ángel, dice Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. José venía del linaje de los reyes. Entonces, y el nombre de la virgen era María. María venía por el linaje, era pariente de Elizabeth, y Elizabeth era de las hijas de Aarón. Entonces usted puede saber de qué linaje venía María también. Gente temerosa de Dios, gente que amaba a Dios. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú, ¿entre qué, hermanos? No le dijo sobre las mujeres, amén. Hay un punto muy importante que analizar aquí. No le dijo bendita tú sobre todas las mujeres, no. Le dijo bendita tú entre las mujeres, que tienes el privilegio de ser escogida, y Dios te miró a ti, y Dios se dignó de ti por el temor de Dios que tienes, y porque amas a Dios, Dios te escogió. ¡Qué privilegio! Porque ella fue escogida por Dios. Y no es que ella era más que todas las mujeres, no, ella no era más que todas las mujeres, no, tampoco era menos, no, era pecadora, era común y corriente, tenía carne, sangre y hueso como todas las mujeres, pero Dios la escogió. ¡Qué privilegio! Bendita tú, dice, entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Una cosa que una joven, una señorita debe de hallar, gracia delante de los ojos de Dios. Gracia. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Este será grande, dice, será llamado Hijo del Altísimo. Dice, Hijo del Altísimo, no hijo de José, amén, no hijo de José, no, Hijo del Altísimo, porque esta era una obra de Dios. Esto que se hacía era el celo de Dios, esto era obra del Espíritu Santo. Y será llamada Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará, dice, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el que está hablando de Cristo, del niño. Entonces, dice María, dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y aquí dice, tu parienta Elizabeth, ella también, dice, ha concebido hijo en su vejez, y este es, ¿qué, hermanos? El 6º mes para ella. Juan Bautista era mayor que Cristo 6 meses, más grande que Cristo. Este es el 6º mes para ella. Cuando el ángel se va de la presencia de María, ella concibe. Esa fue obra del Espíritu Santo de Dios. Y este es el 6º mes para ella, dice. Entonces, Juan Bautista ya tenía 6 meses, ¿verdad? Y nació Juan Bautista y después nace Cristo. Dice, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, el ángel, hermano, se presenta a Zacarías, el ángel se presenta a María, pero también el ángel se presenta a José. Qué interesante, porque José, hermanos, cuando María va a visitar a Elizabeth a la montaña, Elizabeth ella ya tenía allá ya sus 6 meses, ¿verdad? Y llega María y ella se queda allá con ella, ¿verdad? Se quedan unos meses también, unos 3 meses por ahí aproximadamente. Y cuando ella regresa, hermanos, acuérdense, ella está desposada con José. Cuando ella regresa para atrás, hermanos, José, la sorpresa de José, ¿qué es lo que José va a pensar? Ay, pues me fue infiel. Ay, ¿qué pasó? Ay. O sea, fue algo difícil para José. Fue algo difícil. Pero, el ángel se le aparece a José.
en un sueño, en Mateo capítulo 1. En Mateo, esto está interesante, hermano. Mira, tú debes de juntar la historia a través de la Biblia y conocer todo lo que pasó exactamente y saber la bella historia de Cristo, del niño y acontecimientos que pasaron que, hermano, uno debe de valorar y apreciar y decir, wow, gloria a Dios por esto, gloria a Dios por aquello. Gabriel también se le presenta a José, Mateo capítulo 1, versículo 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, o sea, no quiso desacreditarla, no quiso hablar mal de ella, no quiso, hermanos, bajarla, ¿verdad? O menospreciarla y cosas así, ¿no? Hablar mal de ella y menospreciarla y, esta mujer, mira, prometimos que nos íbamos a casar y mira esto y no. Él cerró la boca, no dijo nada, estuvo callado. ¿Por qué? Porque era justo y era temeroso de Dios y prefirió dejar las cosas así. Pero viene el ángel y habla con él y le dice, quiso dejarla secretamente, dice, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice, José, no temas, dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Otra vez, Jesús quiere decir Salvador, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué, hermanos? De todos sus pecados. Gloria a Dios. Todo esto, dice, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta por medio de Isaías, ¿verdad? Por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué dice primogénito? ¿Qué quiere decir primogénito? El primero. Y quiere decir que después María tuvo más hijos, ¿verdad? Ese es un punto muy importante, hermanos, que usted y yo necesitamos saber. Tal vez no sabía, pero María tuvo más hijos. José y María tuvieron más hijos después de Cristo. Y es algo que la gente debe de saber para no venerar y levantar a María sobre todas las mujeres y que María es la palanca para llegar a Dios. No, María no es ninguna palanca para llegar a Dios. María fue humilde, sierva. Ella dijo, hágase conmigo conforme a su palabra, Señor. Entonces, y dice aquí que ella tuvo su primogénito, que fue Cristo, el niño, ¿verdad? Le puso por nombre Jesús. Pero, hermanos, quiero que solamente miramos dos versículos aquí que comprueban que María tuvo más hijos. Si quieres, subráyalos porque estos son tremendos, estos versículos. Marcos capítulo 6. Estos versículos nos enseñan que María tuvo más hijos. Bueno, pues ¿quién eran estos niños, estos hijos que tuvo María después de Cristo? Dice aquí, Marcos capítulo 6, leemos desde el versículo 1. Salió Jesús, dice, de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, dice, oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta? Dice que le es dada. Y estos milagros, dice que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Estos eran hermanos de Cristo. Estos eran hijos biológicos de José y María. Se les decían hermanos de Cristo, ¿verdad? Pero realmente eran hijos de José y María solamente, porque Cristo verdaderamente era hijo de Dios, es hijo de Dios, el Altísimo. Entonces aquí menciona los hijos que tuvo María después: José, Judas, Simón, Jacobo. No están, dice también aquí con nosotros sus hermanas, también tuvo más hermanas. Dice, y se escandalizaban de él. Bueno, también mire por allá, creo que tenemos otro versículo aquí, Mateo 12:46.
Mateo 12:46. Estos versículos solamente comprueban que María tuvo más hijos después de Cristo. Mateo capítulo 12, versículo 46 y 48. Dice aquí: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, dice, su madre. ¿Quién era su madre? María. Dice, y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos de Cristo. Entonces aquí menciona a su madre y a sus hermanos. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos, dice, están afuera y te quieren hablar. Bueno, ahí ese versículo comprueba que Cristo tuvo, ¿verdad? O sea que María tuvo más hijos. Se le llamaban hermanos de Cristo, pero realmente Cristo dijo: ¿quién es mis hermanos? ¿Quién es mi hermana? Los que hacen la voluntad de mi Padre son mi hermano y mi hermana. Él menciona y apunta hacia los discípulos, dice: he aquí mi madre, he aquí mis hermanos, ¿verdad? Entonces, pero esos versículos es un punto tremendo, hermanos, donde hay que aclarar y hay que enseñar de que María tuvo más hijos. Amén. Amén. Bueno, también el ángel, hermano, no solamente se le presentó a Zacarías, a María, a José, pero también el ángel, hermanos, se le presenta a los pastores. San Lucas capítulo 2. Y ustedes saben aquí la historia, hermanos. Lucas capítulo 2. La historia nos cuenta que cuando los pastores estaban cuidando sus rebaños allá en el desierto, se le presenta aquí el ángel Gabriel, dice San Lucas 2:8. Había pastores, dice, en la misma región que velaban y guardaban las vigilias sobre su rebaño. He aquí, dice, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén. Esta era la ciudad de David. En la ciudad de David, Belén. La ciudad de David era Belén. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pasa hasta el versículo 15. Sucedió, dice, que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues, dice, y apresuradamente, y llegaron y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Nota muy importante, hermanos: el pesebre, un pesebre. ¿Por qué fue puesto en el pesebre? No hubo lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué, hermanos? El Rey de Reyes, Señor de Señores, fue puesto en un pesebre. Bueno, la palabra de Dios nos dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, hermanos, con su pobreza, fuésemos nosotros enriquecidos. Y Él se humilló. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, humillándose, ¿verdad? Él dejó, hermanos, su trono, dejó su gloria. Entonces, hermanos, allá en Santiago, también nos dice Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en un pesebre? Porque esto nos enseña humildad, nos enseña a ser sencillos, humildes, a no creernos, ¿verdad? No creernos mucho, levantarnos y cosas así, para ser humildes, hermanos, sencillos delante de Dios. Ahora, pregunta muy importante, hermanos, que del acontecimiento de Cristo. Hay grandes cosas tremendas que estudiar, pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué un par de tórtolas y 2 palominos? ¿Por qué José y María presentaron un par de tórtolas y 2 palominos? Miramos también, hermanos, que en Lucas 2:21, mira allí, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual, dice, le había sido puesto, dice, por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito, dice, en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que
a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre, Simón, bueno, ahí cuenta la historia también. Pero hermanos, la pregunta muy importante, ¿por qué un par de tórtolas o 2 palominos? José y María eran pobres. José y María eran pobres y no tenía que ser presentado, traer su cordero, no tenían para un cordero. ¿Por qué 2 tórtolas o 2 palominos? Porque ellos eran pobres, hermano. José y María eran pobres. Allá en Levítico capítulo 12, mire Levítico, ahí le explica por qué ellos presentaron 2 tórtolas y 2 palominos. No tenían dinero, hermano, ellos eran pobres. ¿Por qué, hermanos, Dios dejó su trono, su gloria? ¿Por qué no poner a este niño con ya lo he mencionado, ¿por qué no poner a este niño con una familia rica, millonaria? Para que pues no sufra, para que no pase hambre, no pase sed. No era el plan de Dios, no. Dios lo puso con gente que tenía temor de Dios, con gente que lo iba a llevar al templo de Dios, con gente, hermanos, que le iba a enseñar la ley de Dios. No le iba a poner con gente que era blasfemos al nombre de Dios o que no querían nada con Dios o que menospreciaban las cosas de Dios. No, todo era un plan perfecto, un plan de Dios. Y José y María hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Ellos eran como Zacarías y Elizabeth, eran irreprensibles delante de los ojos de Dios. Y es cualidades que cada uno de nosotros debemos de tener, hermanos. Debemos de esforzarnos, ¿verdad? Para tener. ¿Por qué un par de tórtolas o 2 palominos? Levítico 12, versículo 3. Dice, al 8º día se circuncidará al niño. Esta es la ley. Y versículo 6 dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá, ¿qué? Un cordero de 1 año para el holocausto. ¿Y por qué no trajo un cordero? Pues porque ellos no tenían para un cordero. Ellos eran pobres. Esto es señal de que el niño fue puesto en un hogar pobre, pero con temor de Dios. Un hogar, hermanos, donde glorificaba a Dios. Entonces, así de que, si no tienes mucho dinero, gloria a Dios. Si tienes dinero, gloria a Dios. Pero lo que hay que tener es temor de Dios. Que eso es lo más importante. Cumplieron conforme a todo lo que la ley enseñaba. Circuncidaron al niño, presentaron su ofrenda. Y bueno, dice aquí, un cordero de 1 año para el holocausto y un palomino o una tórtola para la expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Dice, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. En este caso ella dio luz a su primogénito hijo, que fue Cristo, y ella fue y presentó para su purificación a los 8 días y para su limpieza. Y si no tiene lo suficiente, note este versículo, hermano, versículo 8, si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y el otro para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Así de que, hermano, la pregunta muy importante, ¿por qué un par de tórtolas o 2 palominos? Y ahí dice que ellos presentaron eso, pues no tenían para un cordero. Eso nos enseña humildad, nos enseña, hermanos, que el niño fue puesto en un hogar temeroso de Dios, un hogar compasivo, un hogar trabajador. José era chambeador, era carpintero, y también ellos eran cumplidos. Llevaban al niño al templo, hermanos, allá puede mirar en San Lucas capítulo 2, versículo 41, iban sus padres, dice, todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Ellos iban a adorar, a servir a Dios. ¿Y quién iba con ellos? El niño. Él tenía 12 años cuando él fue para allá y lo hallaron en medio de los doctores de la ley, haciéndoles preguntas y ellos contestándoles, y era digno de admirar, porque ellos se maravillaban de su respuesta. Dicen, wow, ¿cómo este niño tan sabio nos contesta estas preguntas tremendas? Ni nosotros sabemos. Pero era digno de admirar, era admirable, que es uno de sus nombres
uno de los títulos que se le dio allá en Isaías capítulo 9, versículo 6. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Recuerda ese versículo? Entonces, un hogar, el niño fue puesto en un hogar pobre, en un hogar humilde, pero con temor de Dios. Un hogar trabajador, un hogar cumplido, un hogar compasivo. Le enseñaron al niño el amor y el temor a Dios, que hay que amar a Dios, que hay que temer a Dios. Siempre lo inducieron a agradar a Dios, a glorificarle. Entonces, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Último punto aquí, hermanos, por causa del tiempo vamos a cortarle. El niño, hermanos, pasó peligros en un periodo de 2 años, cuando él estaba chiquito. Recuerdan que los magos vienen, se le presentan al rey Herodes. El rey Herodes investiga acerca de lo que los astrólogos habían mirado y habían estudiado acerca de la estrella, y ellos van para allá, a donde el niño estaba, y cuando ellos llegan allá, pues el niño ya está en un periodo de un año y medio, entre 2 años, y ellos presentan, abren sus regalos, y llegan a la casa, encuentran a María, encuentran a José, y allí miraron al niño, y abrieron sus regalos, le ofrecieron presentes, ofrecieron oro, incienso, mirra. Entonces el ángel les habla y les anuncia, fueron indicados que se fueran de allí por otro camino, que no regresaran a Herodes. Herodes se enojó y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en todo Jerusalén, y en Belén, Perón y sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Así de que, hermanos, Herodes no quería que hubiera otro rey. Herodes dijo: no, ¿cómo? Oyó de otro rey, dijo: no, aquí no va a haber otro rey, yo soy el rey. Dijo: aquí no va a haber alguien más que gobierne. Y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Jerusalén, hermanos, y en todo su alrededor. Así de que el niño pasó peligros aún desde chiquito, hermano, desde chiquito. El diablo siempre quiso eliminarlo. El diablo siempre quiso tapar lo que es Dios. Y tengamos siempre eso en mente, hermano, que el diablo siempre va a estar opuesto a lo que es Dios, y se opone a todo lo que se llama Dios. Y es un espíritu que anda todavía por allí, ahorita ya opera en los hijos de desobediencia, y se opone a todo lo que se llama Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el niño pasó peligros, pero allá hay otra profecía que se cumplió allí también, en Jeremías, allá 31:15, cuando la matanza de los niños, hermanos, si quiere usted apuntarlo allí, pero ahí menciona, hermanos, acerca de una profecía que se cumplió allá en Jeremías, que habló, y cuando Herodes mandó matar a todos los niños, ahí se cumplió esa profecía. Pero, hermanos, acontecimientos muy importantes que llegan a nuestro corazón y nos enseñan, hermano, estas cosas para que sepamos nosotros la bella historia. Que el nacimiento de Cristo, hermanos, esto fue el acontecimiento mundialmente el más grande que jamás hubo habido. Nada antes se había visto, ni se verá, ni se vio jamás. Y junto, hermanos, con la resurrección, nunca se ha mirado un evento así.